bienvenidos al programa Aprendiendo Idiomas con Nina. Me llamo Nina y ahorita estoy en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, en México. Y ahorita estoy con Estrellita, especialista en tequila, pero también sabe mucho de ayahuasca. Y ahorita va a hablarnos sobre el tema y sobre su experiencia tomándola. Bueno, ahora escuchemos a Estrellita. Entonces te voy a platicar cuál es el proceso o lo que se siente durante la experiencia de ayahuasca. El sabor de la ayahuasca no es placentero, es muy amargo, de hecho dan ganas de vomitar. Esa es la primera experiencia física que uno tiene, el querer vomitarlo. La segunda fase sería, se siente mucho frío en el cuerpo, se ven muchos colores, muchas figuras geométricas, y eso es agradable, pero eso no es lo mejor. Lo mejor viene después de ese proceso. Se empiezan a ver las cosas muy claras. Pueden ser cosas del pasado, pueden ser cosas del presente, situaciones que ocurrieron con la familia, situaciones que ocurren en el trabajo. Dura por un par de horas. En mi experiencia yo lo hice 3 tomas a lo largo de toda una noche, así que me dio tiempo suficiente para ver muchas cosas. Se ve todo desde una perspectiva clara, sin prejuicios, sin lo que la gente nos enseñaron, sin lo que los adultos nos enseñaron de niños. Yo creo que la palabra que se me viene primero a la mente, que encapsula toda la experiencia, es conexión. Uno se siente conectado con todo, con la gente, con el universo, con las plantas, con todo. Es imposible que se sientan ganas de lastimar a alguien o algo. Yo creo que si tuviéramos el Día Internacional de la Ayahuasca, se acaban las guerras. Es imposible que puedas lastimar a alguien. Cuando empieza a pasar ese efecto, es una transición muy lenta. Lo hice con muchas personas. Teníamos una persona que guió la experiencia, quien nos puso música, también se canta. Y al final, cuando ya todos nos despertamos, compartimos nuestras experiencias. Ajá. Mientras que todos vimos cosas distintas, el proceso fue similar. El frío, las ganas de vomitar, los colores, figuras geométricas y luego la parte que es retrospectiva y analítica. ¿Y cuántas personas había durante la experiencia? Probablemente 10 o 12, es un grupo pequeño. Un grupo pequeño. La idea es de que no sea algo masivo, porque tenemos quien nos cuide. Así que esas personas, es como en la escuela, quieres tener un radio de probablemente 5 alumnos por un maestro, o 6 alumnos por un maestro. ¿Y cuánto tiempo duró el proceso, más o menos? Tal vez unas 10 horas, pero fueron 3 tomas. Toda la experiencia dura 12 horas aproximadamente, pero las primeras 2 horas son solo una charla. Es una charla introductoria sobre lo que va a pasar, sobre lo que debemos esperar. Sin embargo, no llegamos en blanco. Hay una preparación. Nos preparamos alimentándonos sin comida, sin alcohol, sin drogas, no sexo. Se recomienda no estar cerca de grandes grupos de personas y meditación. Y yo sí lo recomiendo, porque si no lo haces, puede ser que la experiencia no sea placentera y que el resultado no sea el que se espera. No es una experiencia que se hace por un trip, like LSD. No, porque lo que se busca es encontrar una parte de uno mismo que está, digamos, oculta, o que se ha ido ocultando con máscaras o con capas. Lo recomiendo
Sí. Sin embargo, la persona que lo haga tiene que prepararse. No puede simplemente seguir comiendo carne, estar bebiendo y al día siguiente hacer ayahuasca. Tiene uno que prepararse, si no la experiencia no va a ser placentera y no creo que se logren los resultados que uno busca. Otra cosa, lo que resultó muy curioso es que mi memoria empezó, los siguientes días mi memoria estuvo, ¿cuál sería la palabra? Empecé a recordar cosas que ya había olvidado por completo. Hay cosas que ya uno desearía no hacer después de haber probado ayahuasca. Y hay cosas que uno quiere empezar a hacer. Ujú. Yo lo hice porque una amiga que yo quiero mucho ya lo había hecho y me había platicado su experiencia. Su novio me platicó de los cambios que vio en su hijo después de haber hecho ayahuasca. Empezó a ser como, era una persona muy tímida, ahora era más extrovertida, empezó a ser más organizado con sus cosas. Ajá. Y sí, porque ves todo tan claro que dices como, ¿por qué quisiera seguir haciendo esto? Cuando sé que puedo cambiarlo, olvidarme de lo que ocurrió en el pasado y empezar algo nuevo hoy. Y se entiende que es como si cada mañana, al menos fue mi experiencia, cada mañana es un nuevo empezar. Es una oportunidad de Ajá. hacer las cosas diferentes. No importa lo que haya pasado en el pasado. Sí. Bueno. Muchísimas gracias, De nada. Estrellita. De nada. Muchas Mucho gusto. gracias. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Ayahuasca es una medicina tradicional de la Amazonia. Está hecha de plantas con efectos alucinógenos. Platicar es otra palabra para conversar. El sabor es la percepción en la boca. Cuando una persona come o toma algo, hay una reacción en la boca. Y eso puede ser agradable o desagradable. Placentero es otra palabra para agradable. Amargo es un sabor. Generalmente los limones pueden ser amargos. De hecho, es una expresión adverbial que quiere decir realmente o en realidad. Ganas es una palabra que significa el deseo de hacer algo y muy a menudo se usa con el verbo dar ganas de. Un ejemplo en este video es ayahuasca me da ganas de vomitar. Durar es un verbo para la duración, es un periodo de tiempo. En el video, un ejemplo es la experiencia duró un par de horas. Una toma viene del verbo tomar, la acción de tomar algo, y es un sinónimo de una dosis. Un perjuicio es una opinión que no está basada en una experiencia real. Es una idea preconcebida. Encapsular es una manera de decir resumir o condensar una información. Lastimar es causar daño físico o emocional. Acabarse es terminarse o llegar algo a su fin. Guiar es mostrar el camino o dirigir con enseñanzas. Compartir es dividir algo entre varias personas. También se usa para intercambiar ideas. Distinto es un sinónimo de diferente. Masivo es algo muy grande o es una gran cantidad de algo. Una charla es simplemente una conversación.
Oculto describe algo que no se ve, que no está a la vista. Lograr es obtener lo deseado o conseguir lo que esperas. Por completo es otra manera de decir completamente. Una persona extrovertida es una persona muy sociable. Es el opuesto de introvertido. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.